Hagámonos esta pregunta. Si creo en Dios, ¿por qué no creer que existe el diablo? Parece obvio, pero es un elemento que debemos tener muy claro desde nuestros primeros pasos en la fe. Y lo menciono porque se trata de un asunto de semántica y de comunicación que creo yo todos los pastores deberían tener en cuenta. Cuando uno ya tiene un buen camino recorrido en la fe, entiende que cada vez que alguien se refiere al enemigo, al adversario, se refiere al enemigo espiritual de Dios. Satán, Satanás, Lucifer, el diablo. Se le llama de muchos nombres. Pero olvidamos que ese hermano que acaba de entregarse a Jesucristo no conoce aún esos códigos. Y en lo personal he vivido la experiencia de que hermanos nuevos me pregunten, ¿quién es el enemigo? Por eso, como periodista de más de 30 años de experiencia, que he conocido bastante a fondo el poder de la palabra exacta, prefiero ir directo al grano al hablar de estas cosas y siempre menciono lo que todos conocen, el diablo. Creo sinceramente que hablar en códigos que pueden ser muy cerrados para algunos, aunque sean obvios y estén muy claros para otros, dificulta uno de los mensajes más poderosos que transmite la palabra de Dios sobre qué retos caerán sobre nosotros cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ese mensaje es esencial. Todos los que creemos en Dios y los que no creemos en Dios vivimos en medio de una guerra espiritual entre el bien, nuestro poderoso Dios, y el mal, ese diablo que Jesús derrotó sacrificándose por nosotros. Es fatal entonces que un cristiano olvide que está en medio de esa batalla, porque Dios está ahí, real, luchando por nosotros una pelea incansable contra ese diablo que también es real, que existe y que, como dice la carta primera de Pedro 5:8, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay una verdad que no podemos perder de vista. Ese Luzbel, el general del ejército celestial preferido de Dios, que se rebeló contra Dios, que se sintió tan endiosado que quiso tomar el lugar de nuestro Padre Celestial, sin pensar que se lanzaba contra un poder millones de veces superior a él, que fue obviamente derrotado y expulsado del cielo. Ese Luzbel, que comenzó a ser llamado Lucifer, el ángel caído, es, por mandato de Dios, el administrador de este mundo, una especie de señor feudal que mantiene con mano fuerte las riendas de este mundo perdido y lo hace con una táctica muy peligrosa. Mientras no le entregas tu corazón a Jesucristo, te deja tranquilo. Él sabe que te tiene en su poder, que eres su esclavo y que como su esclavo vas a consumir todas las perversiones, las mentiras, las porquerías que Él pondrá ante ti como manjares deliciosos. Pero apenas te entregues a Jesucristo, comenzará a atacarte con mucho miedo de algo importante para Él, perder tu alma. Eso es una guerra espiritual. Y nótese que no digo que es el amo de este mundo, porque el único amo y señor de este mundo que habitamos y de todo lo que existe es nuestro Dios. Pero desde que fue expulsado a la tierra, el diablo cumple a cabalidad su propósito ciego. Sabe que no puede derrotar a Dios, pero quiere robarle a sus criaturas amadas. Quiere arrebatarle a Dios las almas de esos seres que Dios creó a su imagen y semejanza. Los hijos de Dios, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al estar cubiertos con ese escudo poderosísimo que es su sangre, ya vencimos en esa batalla. Por eso en Santiago 4:7 leemos este consejo: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Me gusta mucho la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, porque es una de las obras de arte de tema bíblico que refleja a la perfección esa batalla espiritual en la que estamos envueltos. Todo el tiempo el diablo está allí tentando a Jesucristo. Y en la película, esa lucha se simboliza en dos figuras esenciales. Por un lado, el diablo mismo persiguiendo a Jesús como para hacerle saber que su sacrificio es en vano, porque ninguno de esos que lo niegan, lo escupen, lo torturan, lo traicionan, lo humillan, merece tanto sacrificio. Y por otro lado, lo más humano que existe, el amor de una madre que, ni siquiera sabiendo el destino especial de su hijo, desea que atraviese tamaño calvario. Jesucristo jamás perdió de vista las tentaciones que el diablo le tendían, ni tampoco las tentaciones que humanamente recibía desde su madre. Primero, incluso en esa forma humana, sabía que pertenecía a Dios. Y eso debemos aprender.
aunque todos los seres humanos son criaturas de Dios y Dios nos ama a todos, quienes recibimos en nuestro corazón a su Hijo Jesucristo, recibimos también ese fabuloso regalo que es ser hijos de Dios, igual que Jesús. Como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, refiriéndose a Jesús, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Jesucristo venció al diablo muchas veces por algo fundamental. Era el Hijo de ese mismo Dios que había derrotado al diablo. Y pudo hacerlo con tanta facilidad por dos razones. La primera, escuchemos bien, porque el poder de Dios es incomparablemente más grande que el poder del diablo, ese señor feudal de este mundo. Y segundo, porque Jesús no perdió jamás de vista al diablo y no se dejó tentar con nada, aferrándose siempre a la palabra de su Padre Celestial. Escrito está, repitió siempre Jesucristo ante cada propuesta del diablo, refiriéndose a lo que Dios había establecido en su palabra, nuestra Biblia. ¿Estás dispuesto a librar esa batalla espiritual? Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque desde que caminas en esta fe, estás en el centro mismo de la diana de los ataques del diablo. Pero hay una noticia gloriosa. Ya vencimos esa batalla. Dios mismo derrotó primero al diablo. Jesucristo lo venció después muchas veces y finalmente lo aplastó con su sacrificio en la cruz. Y como nosotros recibimos la potestad de ser, igual que Jesucristo, hijos de Dios, también vencimos ya esa batalla. Pero vivimos en este mundo y hemos dicho que en este mundo reina el diablo, al que ahora, hermano, conociendo de quién se trata, podrás llamar el maligno, el enemigo, el adversario. Llámese como se llame, no tiene poder alguno ni sobre nuestra vida en este su mundo, porque nuestro reino no es de este mundo. Y tampoco tiene potestad sobre nuestras almas, que están muy bien cuidadas en las poderosas manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, calientes y bien protegidas bajo el amoroso manto de nuestro Padre Celestial. Solo tenemos que estar conscientes de esa batalla espiritual y en el momento del combate pronunciar ante el maligno, el enemigo, el adversario, el diablo, Satán, Lucifer, Satanás, como se llame, las palabras que él más teme escuchar. Cuidado, ni te atrevas. Yo soy un hijo de Dios. Dios te bendiga.